Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva para hoy martes 14 de julio. Mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que en este momento escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho casi todos sus milagros, porque no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ustedes, hace tiempo que se habrían convertido cubiertas de sayal y de ceniza. Les digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a ustedes. ¿Y tú, Cafarnaúm, piensas escalar el cielo? Bajarás al infierno, porque si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que en ti, habría durado hasta hoy. Les digo que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma que a ti. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para este martes 14 de julio. Mis hermanos y mis hermanas, hoy hemos escuchado una parte del Evangelio de San Mateo, tomada del capítulo número 11, versículo del 20 al 24. El título que le da la Biblia Jerusalén es «Ay de las ciudades impenitentes». Antes de entrar, como siempre, en acotación a esta perícopa, vamos a ubicarnos un poco nuevamente dentro del Evangelio de San Mateo. Sabemos que el Evangelio de San Mateo tiene 28 capítulos y dentro de estos 28 capítulos encontramos 5 grandes discursos y en medio de cada discurso siempre encontramos una sección narrativa. Un ejemplo, mis hermanos y mis hermanas. Vamos a ver el capítulo número 5, 6 y 7 donde encontramos el discurso evangélico. Después del discurso evangélico sigue la sección narrativa donde nos habla a nosotros de 10 milagros que obra nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, después de estos 10 milagros que los encontramos en el capítulo 8 y 9, vamos a encontrar otro discurso, que es el discurso apostólico, que lo terminamos de leer el día de ayer. Después de que terminamos este discurso apostólico, viene el capítulo número 11, que es la sección narrativa. Después de que encontramos esta sección narrativa en los capítulos 12, 11 y 12, viene el discurso parabólico. De igual manera, escuchamos el discurso parabólico y viene otra vez la sección narrativa y así se va preparando para el siguiente discurso, que es el discurso eclesiológico en el capítulo número 18. Después de que viene este discurso eclesiástico o eclesiológico, se acaba en el capítulo número 18 y en el 19 inicia nuevamente otra vez la sección narrativa para prepararse al capítulo 24, donde encontramos el último discurso, que es el discurso escatológico. Y después de que encontramos nosotros este discurso escatológico, ya viene el último libro, que es la pasión y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que ocupa el capítulo 26, 27 y 28 del Evangelio de San Mateo. Muy propio del Evangelio de San Mateo encontrar estos discursos y estas secciones narrativas en medio de cada discurso. La primera sección narrativa que encontramos, se lo repito, habla de los 10 milagros que hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo después de haber bajado del sermón de la montaña o del discurso evangélico o del sermón de las bienaventuranzas, como lo conocen algunas personas. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, vamos a entrar, o mejor continuar, con el capítulo número 11 del Evangelio de San Mateo. Digo continuar porque ayer
escuchamos nosotros el versículo número 1, donde el Señor Jesucristo iba predicando, y vea qué bonito, en sus ciudades. Lo vuelvo a leer literalmente. Y sucedió que cuando acabó Jesús de dar instrucciones a sus 12 discípulos, que se las dio en el capítulo número 10, el discurso apostólico, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. El capítulo número 11 del Evangelio de San Mateo nos muestra a nosotros una serie de incomprensiones, mis hermanos, que hacen algunas personas o personas, digámoslo, una persona en singular o personas en plural o algunas ciudades de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para al final llegar a saber quién es el que verdaderamente entiende a nuestro Señor, que es el Evangelio que vamos a escuchar el día de mañana. Mañana vamos a ver quién comprende al Señor. Hoy vamos a ver quién no comprende al Señor. Y vea qué interesante esto, porque inicia esta incomprensión por parte de Juan el Bautista. Es interesante porque tenemos que ubicarnos. Sabemos que hemos escuchado el versículo número 20 en adelante, pero tenemos que ubicarnos para saber y entender esto. El primero que no entiende a nuestro Señor es el propio Juan el Bautista, que es el precursor del Señor. Y algunos dirán: padre, ¿y usted cómo se atreve a decir esto? Si este hombre fue el que le abrió el camino al Señor. Por la pregunta que le manda a decir. Juan, que en la cárcel había oído hablar de las obras de Cristo, envió a sus discípulos a decirle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Vea qué interesante esta pregunta. Todavía no entendía verdaderamente Juan el Bautista hasta que nuestro Señor le responde a través de las obras, a través de los hechos. En ese momento que le preguntan, el Señor Jesucristo hace obras milagrosas, portentosas, sana, bendice, libera, y dice: vaya, cuenten a Juan cuanto han visto y cuanto han oído, dice nuestro Señor. Ya después de que se acaba esta parte de Juan el Bautista, la pregunta de Juan el Bautista, el testimonio de Jesús, viene otra incomprensión que sufre nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y es por parte de sus paisanos, de sus contemporáneos, de la generación. Por eso dice: Jesús juzga esta generación, porque no lo comprenden. El Señor dice: ¿con qué compararé a esta generación? Se parece a chiquillos que sentados en las plazas se gritan unos a otros, y empieza a desarrollar el Señor esta idea. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: ahí tienen un glotón y ahí tienen un borracho, amigo de publicanos y de pecadores. Y la sabiduría se ha acreditado por sus obras. Termina esta sección. Esto es importante porque vienen estas incomprensiones, tanto de Juan Bautista, que hace la pregunta de Jesús y el testimonio acerca de nuestro Señor Jesucristo, y Jesús, que juzga a esta generación porque no lo comprende. Ahora viene una tercera incomprensión, que es la que hemos escuchado nosotros hoy en el Evangelio, que vamos a meditar en este momento, y es la incomprensión de las ciudades en las cuales nuestro Señor y Salvador Jesucristo ejerció su ministerio. Y recordemos algo acerca de nuestro Señor. Primero, nuestro Señor nace en Belén. Es importante saber esto porque nace en la ciudad de David. Después, por el peligro que estaba viviendo la Sagrada Familia, entonces se trasladan a Egipto. Allí viven los primeros años de vida de nuestro Señor hasta que muere Herodes. Después de que muere Herodes, entonces se trasladan a Nazaret para que fuera llamado el Nazareno. Pero sabemos que él nació en Belén. Después, cuando el Señor cumple los 30 años de edad, entonces el Señor se traslada a Cafarnaúm, la casa de Nahum, que era una ciudad que quedaba a orillas del mar de Galilea o del lago de Tiberíades. Y allí el Señor inicia su ministerio público. Recordemos algo que es bien interesante. Una persona al interior del pueblo judío, cuando cumplía 12 años, podía leer públicamente la ley, hacer lectura de la ley, y esto lo llegaba a designar como una persona mayor que podía llegar a leer la ley, pero lo que no podía hacer era enseñarla
¿A los cuántos años una persona podía llegar a enseñar la ley? Y esta respuesta es a los 30 años. Antes de los 30 años no podía enseñarla, no podía tener discípulos. Lo único que podía hacer era leerla. Desde los 12 años hasta los 30 años la leía personalmente. Antes de los 12 años se la leían sus padres. Esto es interesante porque lo manda la ley en Deuteronomio capítulo 6. Le leerás la ley a tus hijos, la enseñarás, tanto caminando como sentado en la casa o afuera. Esto es lo que hacía. Entonces, desde que nacía hasta los 12 años, le leían la ley en la casa. Los padres le enseñaban. Después de los 12 años hasta los 30, la leía personalmente, la conocía. De los 30 en adelante podía llegar a tener discípulos y podía llegar a enseñarla. Por eso el Señor Jesucristo se espera hasta los 30 años para enseñar. Pero cuando el Señor Jesucristo decide empezar su vida pública, se traslada de Nazaret a una ciudad llamada Cafarnaúm, que era la ciudad donde vivía Pedro, y allí Pedro tenía la casa. En la casa de Pedro vivía también la suegra de Pedro. No se habla de la esposa de Pedro, sino de la suegra de Pedro, porque probablemente Pedro era viudo y se había hecho cargo de su suegra. Sin embargo, volvemos aquí a esta lectura. El Señor Jesucristo, escúcheme muy bien, al iniciar su vida empieza por Cafarnaúm a predicar la palabra de Dios. Sabemos que el primer milagro lo hace el Señor en Caná de Galilea y el Señor se traslada a Cafarnaúm. Allí nuestro Señor y Salvador Jesucristo pone su sede, pone su casa, tanto que los evangelistas le dicen a esta ciudad de Cafarnaúm su ciudad. Y alrededor del lago de Galilea, del mar de Galilea o el lago de Tiberíades, el Señor empieza a desarrollar su ministerio. Y hay ciudades muy honradas por nuestro Señor, porque allí hace milagros, prodigios, portentos, signos, señales, sanaciones, liberaciones. Allí el Señor muestra su poder y muestra su gloria. Pero estas ciudades incomprenden la obra del Señor porque muestran una actitud impenitente, es decir, no se vuelven a nuestro Señor, no se convierten a nuestro Señor, no dejan su mal camino. Entonces, ¿qué hace el Señor con estas ciudades? Pronuncia una serie de, escúcheme en esta palabra, maldiciones. Si ustedes van conmigo a la Biblia, al Evangelio de San Lucas, en el capítulo número 6, ustedes van a encontrar un título bien interesante que da la Biblia de Jerusalén. Dice: las bienaventuranzas versus las maldiciones. Cuando el Señor dice: pero ay de ustedes los ricos, porque han recibido su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están llenos, porque tendrán hambre. Ay de los que se ríen ahora, porque tendrán tristeza y llanto. Ay cuando todos hablen bien de ustedes, pues de ese modo trataban sus padres a los falsos profetas. Y a este ay le llama la Biblia Jerusalén las maldiciones. Este mismo ay lo va a decir nuestro Señor y Salvador Jesucristo en algunas ocasiones acerca de las ciudades, cuando el Señor empieza a reprender a las ciudades en las que había realizado la mayoría de sus milagros, porque no se habían convertido. Y esto es interesante, porque al no convertirse, el Señor les dice una serie de maldiciones y les saca en cara su pecado, les saca en cara el Señor que no se han convertido, que se han mostrado con una actitud impenitente. Y eso es interesante, porque estas ciudades podemos ser nosotros. Nosotros, aquellos que nos hemos mostrado impenitentes delante de la obra del Señor en nuestra vida, de la riqueza, de la gracia del Señor que ha tenido con nosotros. Ayer el Señor Jesucristo nos había dicho que Él no había venido a traer paz sino espada y a enfrentar a unos contra otros. Ahora el Señor está hablando aquí de una manera dura, una manera fuerte, una manera concisa, una manera precisa, de una manera directa. Está diciendo: ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida,
Porque si en Tiro y en Sidón, que eran ciudades paganas, se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes, tiempo ha que con vestido de penitencia y ceniza se habrían convertido. Ya el Señor había alabado a una ciudad llamada Nínive. Nínive que se convirtió, se vistió de sayal, porque había llegado el profeta Jonás y gracias al profeta Jonás se volvieron al Señor, una ciudad pagana en la cual habían llevado los asirios esclavizados al pueblo de Israel. Sin embargo, este pueblo se muestra penitente delante de Dios, se convierten hasta los animales, el rey y el pueblo entran en ayuno. En cambio, estas ciudades de Corazaín, estas ciudades de Betsaida no se han convertido. Y dice el Señor, si en Tiro y en Sidón, que eran ciudades paganas, se hubiesen hecho los milagros que se han hecho en ustedes, hace rato se hubiesen convertido. Tiempo ha, dice el Señor, que con vestido de penitencia y ceniza se habrían convertido. ¿Qué es conversión? ¿Qué es lo que está pidiendo el Señor? El Señor está pidiendo conversión. ¿Y qué es conversión? Conversión es volvernos a Él. Conversión viene de una palabra griega, metanoia. Metanoia es cambio, transformación, salir de para entrar en, salir de la enfermedad para entrar y estar en la salud, salir de la opresión para estar en la libertad, pero también salir de la muerte para estar en la vida, pero también salir del pecado para vivir la gracia, salir de la lejanía para estar en la cercanía de Dios. Es lo que está diciendo nuestro Señor. No se convirtieron. Y es lo que dice el versículo 20. Entonces se puso a reprender a las ciudades en las que se habían realizado la mayoría de sus milagros, porque no se habían convertido. Corazaín y Betsaida, ciudades que quedaban a la orilla del mar de Galilea, del lago de Tiberíades, donde nuestro Señor y Salvador Jesucristo había realizado la mayoría de sus milagros, pero se muestran, se lo repito, con una actitud impenitente, con una incomprensión. No se vuelven a Dios, no se convierten en el Señor. Entonces nosotros decimos, wow, qué ciudades, qué personas tan duras de corazón, doble cerviz, testarudas, cabezaduras. Pero nosotros podemos ser esas ciudades, que hemos visto los milagros, que hemos visto la obra del Señor y no nos volvemos de corazón al Señor. No le entregamos nuestra vida, no nos convertimos, no nos volvemos a Él, sino siempre estamos lejos del Señor. Ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida, está diciendo el Señor. Y dice el versículo 22, por eso les digo que el día del juicio, porque habrá un juicio, habrá menos rigor para Tiro y Sidón que para ustedes. Esta palabra tiene que pesar mucho en nuestra vida, mis hermanos y mis hermanas. Ahora el Señor va a nombrar a una tercera ciudad. De esta ciudad sí tenemos nosotros conocimiento. De las dos anteriores no se sabe mucho, se nombra solamente en este texto bíblico. Pero de esta tercera ciudad sí hay un conocimiento. De hecho, se sabe su ubicación antropológicamente, se sabe que el Señor vivió ahí, se sabe todo lo que hizo el Señor de esta ciudad, que era la ciudad de Cafarnaún, que viene a ser como la casa de Nahum, la casa del profeta Nahum, y el Señor la hace sucede, tanto que cuando los evangelistas hablan de esta ciudad, hablan de su ciudad, es decir, la ciudad de Jesús. Y es impresionante. Y dice, y tú, Cafarnaúm, hasta el cielo te vas a encumbrar, hasta el abismo te hundirás. La traducción que leímos del misal dice, hasta el infierno te hundirás. Porque si hace otra comparación con una ciudad pagana y muy pecadora, como es Sodoma y Gomorra. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, aún subsistiría hasta el día de hoy. Por eso les digo que el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma que para ti, está diciendo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Menos castigo, es decir, una incomprensión. Y si nosotros vemos los milagros que se hicieron en Cafarnaúm,
Wow, mis hermanos, les voy a dar un ejemplo de un milagro que obró el Señor en Cafarnaúm. Cuando el Señor levanta al paralítico que bajaron una casa, así rompieron el techo, abrieron el techo y bajaron al paralítico entre cuatro, lo ponen ahí, el Señor lo perdona, lo levanta. Eso sucedió en Cafarnaúm. Otro milagro, cuando el Señor sana al criado del centurión a la distancia. Muchos milagros obró el Señor en esta ciudad y el Señor le echa en cara. Y tú, Cafarnaúm, ¿qué crees? ¿Que hasta el cielo te vas a encumbrar? Al infierno te hundirás. ¿Y por qué? Porque si en Sodoma te hubiesen hecho los milagros que se han hecho en ti, aún subsistiría hasta el día de hoy. Y nos habla el Señor de un juicio por no convertirnos. Tenemos que volvernos a Dios. Convirtámonos, volvámonos al Señor. No seamos como estas ciudades, estos pueblos, esta generación que no comprendían a Jesús. Por esa razón es que encontramos la incomprensión de Juan Bautista, la incomprensión de la generación malvada y la incomprensión de estas ciudades donde el Señor Jesucristo había hecho la mayoría de sus milagros y por cuarta vez se lo repito, se muestran con una actitud impenitente delante del Señor, es decir, no se vuelven arrepentidos de corazón. Recordemos lo que dice el Salmo 51, versículo 19. Un corazón contrito, tú no lo desprecias, Señor. Volvámonos al Señor. Lo que el Señor quiere es que nos volvamos a Él y sobre todo los que hemos visto milagros, los que hemos visto la obra del Señor, tenemos que volvernos de todo corazón a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque si no nos convertimos, nos puede pasar a nosotros lo que le pasó a aquellos discípulos que se acercaron al Señor y fueron desconocidos por el Señor. Nos lo dice a nosotros el Señor en el sermón de la montaña de San Mateo capítulo 7 versículo 21. Vea, escuche. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí, malhechores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No solamente vivir los milagros, ver los milagros, que Dios obra milagros a través nuestro, sino tenemos que convertirnos de corazón, volvernos al Señor con todo nuestro corazón, entrar en la vida de conversión, metanoia, cambio, transformación, dejar de vivir la vida de pecado que vivimos para entrar a vivir la vida de gracia, porque si Dios ha sido bueno con nosotros, tenemos que responder nosotros también, mis hermanos, a esa bondad que el Señor ha tenido con cada uno de nosotros. Vea qué interesante esto. Entrando un poco en esta vida de conversión. La Virgen María, nuestra Madre Santa, aquí tengo una imagen a mi derecha, a su izquierda, de la Virgen de Fátima. El mensaje central de la Virgen de Fátima fue eso: conversión, conviértanse, conviértanse. Es lo que nos dice el Señor. La primera palabra que pronunció el Señor fue conversión, Marcos capítulo 1, versículo 15. La primera palabra que pronunció Juan Bautista fue conversión, San Mateo capítulo 3, versículo 1. La primera palabra que pronunció San Pedro después de Pentecostés a los judíos fue conviértase. Está en Hechos de los Apóstoles 2, de el 36 en adelante. La primera palabra que pronunciaron los apóstoles fue conversión. San Pablo también llamaba a la conversión, mis hermanos. La Virgen María cada vez que se aparece, conversión. Nuestro Señor nos dice conversión. Volvámonos al Señor. Dejemos la vida de pecado. Dejemos esa vida de lejanía del Señor y volvámonos al Señor, porque este texto es para nosotros. Quite usted el nombre de Corazaín, quite usted el nombre de Betsaida, quite usted el nombre de Cafarnaúm y ponga usted su nombre. Yo voy a poner mi nombre. Ay de ti, Bernardo, ay de ti, Bernardo, ay de ti, Bernardo. Porque si se hubiesen hecho los milagros en otros lugares, hace rato se hubiesen convertido, pero se hicieron en ti a través tuyo. Es lo que nos está diciendo nosotros el Señor. No entremos en esta incomprensión. Convirtámonos, comprendamos que el Señor quiere que nos volvamos a Él
para tener vida y vida eterna, porque hay un juicio que nos espera. El Señor habla, mis hermanos y mis hermanas, claramente, concisamente, y dice el Señor que el día del juicio habrá menos rigor para Tiro y Sidón, ciudades paganas, y esto es importantísimo, que si ustedes entran en la historia, en la antropología de Tiro y de Sidón, es donde inicia la cuna de la superstición y de la brujería. San Mateo en el capítulo 15 nos va a hablar a nosotros de una mujer sirofenicia, una mujer que salió de Tiro y de Sidón. Saliendo de allí, Jesús, Mateo 15, 21, se retiró hacia la región de Tiro y de Sidón. Esta mujer que le va a decir: Señor, mi hija está malamente endemoniada. El Señor, yo solamente he venido para las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Y la mujer le sigue rogando al Señor. Los discípulos le dicen que la atienda. El Señor le dice: no está bien quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perros. Y ella le dice: hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y el Señor ve la fe de esta mujer y adelanta en ella los tiempos para los paganos, liberando a la hija de esta mujer. Y si usted entra en la historia de estas ciudades, es la cuna de la brujería, de la superstición. Las personas que vivían en esta región, estas personas eran catalogadas, mis hermanos, como brujos, como supersticiosos, como personas paganas y personas malas. Y el Señor dice que habrá menos rigor para estas ciudades que para Corazaín, que para Betsaida, que para todos y cada uno de nosotros, porque no nos convertimos. Y ahora viene, mis hermanos, esa ciudad de Cafarnaúm, su ciudad, nosotros somos sus hijos. Y el Señor nos habla a nosotros en este momento. Dios nos habla a nuestros corazones. ¿Cuántas veces el Señor ha tenido misericordia de nosotros? Y en lugar de volvernos al Señor, lo que hacemos es darle la espalda al Señor. No ser consecuentes con la obra tan maravillosa que Dios ha hecho con nuestra vida. Así que, mis hermanos y mis hermanas, hoy es momento de vestirnos de sayal, de vestirnos de ceniza, es decir, de tener un corazón contrito y humillado, sabiendo que un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Volvernos al Señor, alejarnos del pecado para entrar en la vida de la gracia. Y eso lo hacemos a través de la Iglesia Católica, a través de los sacramentos de la reconciliación y la Eucaristía. Algunos dirán: Padre, pero estamos en un momento de pandemia, las iglesias están cerradas, los gobiernos no dan permiso para que las iglesias se abran, sobre todo en Colombia. Padre, estamos esperando que abran las iglesias para ir a la misa, para ir a la confesión. Entonces tengamos un arrepentimiento de corazón. Con corazón contrito y humillado, Dios nunca lo desprecia. Y volvámonos al Señor, pidiéndole al Señor perdón por nuestros pecados y prometiéndole que vamos a cambiar. Y en el momento en que podamos acceder a la reconciliación, al sacramento de la reconciliación y al sacramento de la Eucaristía, podamos no solamente reconciliarnos con Él, sino recibirlo en nuestra vida. Así que, mis hermanos y mis hermanas, hoy abramos nuestros oídos, abramos nuestro corazón y volvámonos a nuestro Señor. Que el Señor dice: vengan a mí, vengan, va a decir el Señor el día de mañana. Él nos llama, vámonos a Él, a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Renuévanos, Señor, con tu Espíritu en la opción bautismal para avanzar en la conversión cristiana, pues la meta que nos señalas está siempre más allá. Abre nuestros ojos para vernos como somos y nuestros oídos para escuchar tu llamada a la conversión. Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Recuerden, mis hermanos, que el Señor nos llama a la conversión, metanoia, cambio,
volvámonos a Él a través del corazón de la Virgen María. Mis hermanos, antes de irme, les recuerdo 3 cositas que les he venido recordando siempre. La primera, por favor visite mi página oficial www.padrebernardomoncada.com. Allí pueden encontrar los artículos religiosos, los objetos de piedad que ustedes utilizan para su piedad popular y su crecimiento espiritual. Se les hace llegar hasta sus hogares. Algunos dirán, padre, yo no tengo la manera de entrar a internet. Entonces les dejo este número telefónico de la librería Ángel. A través de este WhatsApp ustedes pueden hacer sus pedidos que a su vez se les hacen llegar hasta sus hogares. Recuerden, www.padrebernardomoncada.com o librería Ángel. Mis hermanos y mis hermanas, también les pido encarecidamente, suscríbanse a mi canal de YouTube y a las redes sociales. En Facebook, en Instagram, en TikTok, me encuentran siempre como Padre Bernardo Moncada. Es importante que estén suscritos a las redes porque viene una gran bendición en la evangelización. Suscríbanse al canal activando la campana de notificación. Mis hermanos, también les recuerdo la campaña de $1 para la evangelización. Estamos a punto de iniciar con nuestro proyecto de evangelización. Estamos, mis hermanos, a las puertas. Ya tenemos algunos equipos, nos falta conseguir otros, pero necesitamos que ustedes se unan con nosotros y nos regalen $1 una vez en la vida para la evangelización. Recuerden que el Señor dijo, un vasito con agua. Hoy les pido un vaso con agua, por favor, para poder evangelizar. Tanta gente que tiene sed de la palabra y queremos llevarla a través de estos medios masivos de comunicación social, creando un canal de evangelización 24/7, solamente para evangelizar a través de las redes sociales de la internet. Pero necesitamos que se unan con $1 una vez en la vida para la evangelización. En la pantalla aparecen las cuentas o en la descripción del video, mis hermanos, está la manera en que ustedes pueden hacer llegar esta donación, especialmente a través de los bancos o a través de PayPal, que es un medio de pagos o de donación muy seguro. Mis hermanos, también le pido por favor, oren por la vocación que Dios me ha regalado. Ahora me despido impartiendo la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre y recuerden, yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, yo soy su servidor.